Japón. El país favorito de este canal vuelve a ser protagonista. A pesar de ser una de las mayores economías del mundo, esconde una dura realidad. Y es que es una economía que lleva estancada unos 30 años. Pasó de ser una de las economías con mayor crecimiento a nivel mundial a pasar a un segundo plano. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué a día de hoy la economía japonesa sigue estancada? A las dos preguntas vamos a responder hoy, así que poneros cómodos, que empezamos. Para entender el estancamiento japonés debemos remontarnos, sí o sí, a los años 90, donde pinchó una de las mayores burbujas inmobiliarias en Japón. A partir de ese suceso, la economía japonesa no volvería a ser lo que era. Antes de esa crisis, Japón era uno de los países de referencia a nivel mundial. Había montones de proyecciones de que iba a superar a los Estados Unidos convirtiéndose en la nueva potencia mundial, algo similar a lo que ocurre con China actualmente. Pero con la crisis, todo eso se esfumó. Y lo que debemos preguntarnos también, ¿por qué ocurrió aquella crisis? La respuesta a esa pregunta nos va a dar algunas pistas acerca de la situación actual de Japón. Y como en todo, la culpa la tienen muchos. Normalmente se señalan tres cosas: la liberalización del sector financiero a partir de los 70, una cosa que suena súper rara y aburrida, pero a resumidas cuentas que el sector privado pueda acceder a múltiples formas de financiación. En segundo lugar tenemos a otro de los mejores amigos de este canal, Estados Unidos. En el 85 hubo unas presiones para que Japón apreciara su moneda. Ya detallaremos esto. Y por último se habla mucho de la política monetaria expansiva que hubo entre 1986 y 1989, que tenía bastante que ver con el punto anterior. Así que vamos a ir punto por punto para intentar comprender la situación actual de Japón. A partir de los 70 se produjo lo que se conoce como la liberalización financiera. Para entendernos, como ya os dije, que hay mucha facilidad para encontrar a alguien que te preste dinero. Eso fue un punto clave, ya que históricamente eran los bancos los principales encargados de estas operaciones. Pero a partir de los 80, con el surgimiento de nuevos métodos de financiación, los bancos pasaron a un segundo plano. Para que os hagáis una idea, en esa época el porcentaje de financiamiento bancario cayó de un 30 a un 16%. La mitad, prácticamente. Frente a esto, los bancos tuvieron grandes pérdidas y tenían que buscar nuevas formas de sacar beneficios. Por tanto, comenzaron a apostar por operaciones algo más arriesgadas y, sobre todo, por el sector inmobiliario. Y también hay que entender que los bancos de Japón estaban respaldados por la confianza de su pueblo, ya que históricamente los bancos no han tenido problemas para cumplir con sus obligaciones. Esto fue el primer paso para la gestación de esta burbuja, pero no podemos hablar de esta crisis inmobiliaria sin tener en cuenta los dos puntos que vienen a continuación. La segunda causa de esta debacle japonesa la encontramos en la apreciación del yen que hubo a partir de 1985. En ese año hubo la famosa reunión en el Hotel Plaza de Nueva York. El 22 de septiembre de ese año se reunieron los responsables económicos y monetarios de las principales potencias económicas de aquel entonces: Alemania, Japón, Reino Unido, Francia y, cómo no, Estados Unidos. El motivo de la reunión era que el dólar se estaba apreciando mucho. Estados Unidos tenía un fuerte déficit por cuenta corriente, mientras Japón y Alemania estaban en superávit. El argumento era que esto podría producir unos desequilibrios en la economía. No nos vamos a meter porque no es el tema de este vídeo. Lo que nos interesa es que todos los países estaban de acuerdo con esto. Japón tuvo que apreciar su moneda respecto al exterior para poder cumplir con su acuerdo, cosa que en la práctica significa que les saldrá más barato comprar fuera de su país, pero a los de fuera les será más caro comprar a Japón, lo que se traducía en una reducción del superávit comercial. Las empresas que vendían al exterior se veían mermadas, afectando negativamente a la economía japonesa. Y frente a una posible recesión, el Banco Central japonés bajó los tipos de interés, pero al hacerlo alimentó
aún más la burbuja inmobiliaria que se estaba gestando. Burbuja que tuvo que ser pinchada en los años 90 por el propio Banco Central japonés para evitar un recalentamiento de su economía. Para intentar salir de esta crisis, el Banco Central japonés trató de volver a bajar los tipos de interés con la esperanza de que la economía se estabilice, pero todo fue en vano, porque Japón se había visto atrapada en la temida trampa de liquidez, algo descrito por John Maynard Keynes, que plantea una situación donde por mucho que el Banco Central inyecte dinero a la economía, este no se mueve y la economía se queda atrapada e inundada de dinero. Debido al trauma que ha generado el pinchazo de la burbuja, provocaba que la gente fuera más desconfiada con su dinero, haciendo que éste se quede parado. A esto hay que sumarle que los ciudadanos japoneses históricamente han sido personas bastante conservadoras con su dinero. Siempre tenían tasas de ahorro bastante superiores a las del resto de los países. Y todo esto dejó una cicatriz muy grande en la sociedad y economía japonesa. Y como hemos hablado en este canal, es una de las causas de ese extraño fenómeno de deuda e inflación japonesa. Ahora bien, lo que os acabo de comentar es una de las causas del estancamiento japonés, pero hay otra que es igual o incluso más importante. Estamos hablando de la demografía. La mayoría de las economías avanzadas tienen un serio problema con su población, y es que está envejeciendo. Y alguno me dirá, tú eres tonto, las personas envejecen a medida que pasan los años. Sí, ya lo sé. A lo que me refiero es que se está invirtiendo la pirámide demográfica, que hay más viejos que jóvenes. Hablando claro, y os preguntaréis cuál es el problema de esto y qué tiene que ver con el estancamiento de Japón. Pues tiene bastante que ver. Por un lado, están los problemas que ya he comentado en los vídeos anteriores. El envejecimiento de la población hace reducir aún más la velocidad de circulación del dinero, ya que la gente tiene que ahorrar más para preparar su jubilación. Pero aparte de esto, hay unas cuantas cosas más. Pensad que a las personas más adultas les cuesta más adaptarse a las nuevas tecnologías. Si están acostumbrados a hacer las cosas de determinada forma, muchos de ellos no van a querer cambiar su modo de trabajar. Y no quiero decir que no haya personas mayores que no se adapten a las nuevas tecnologías, pero creo que estamos de acuerdo que por norma general no lo hacen. Y es algo completamente normal y comprensible, sobre todo en esta época donde algo sale al mercado y al día siguiente ya está desfasado. Pero a ver, que me voy por las ramas. Esto hace que sea más complicado aumentar la productividad, porque a lo mejor para realizar ciertas tareas se ha inventado un software revolucionario con el que poder desempeñar las tareas de forma más eficiente, pero la mayoría de la mano de obra no tiene la cualificación necesaria para poder emplear este software. Por ende, la productividad de tu empresa no va a aumentar. Pero por otro lado, el envejecimiento de la población tiene fuertes implicaciones sobre el sector público. El gobierno deberá gastar más en sanidad y sobre todo en pensiones, aumentando la presión fiscal sobre la clase trabajadora, bajando más la productividad. Y después de esto hay algo un poco más extraño, y es que este envejecimiento de la población afecta a los tipos de interés. Sí, os vais a quedar pillado más de uno. Dejadme que os explique. La clase trabajadora dejarán sus ahorros a empresas, bancos tradicionalmente, y que estos se encarguen de cuidarlo hasta su jubilación, haciendo que la oferta de ahorro se vea aumentada. Y al aumentar la oferta de ahorro, el precio, que en este caso es el tipo de interés, va a caer. Así que la demografía es otro de los motivos por los cuales los tipos de interés de Japón son tan bajos. Es más, si le sumamos la cultura de ahorro que tienen tradicionalmente en Japón y la cicatriz de la crisis inmobiliaria, nos hace entender por qué casi todos los ahorros se van al activo más seguro que hay, la deuda pública, reforzando lo que dije en mi anterior vídeo. Hay fuerte demanda de deuda pública para usarla como ahorro y por eso se sostiene, cosa que hace que el ahorro no vaya a otro tipo de proyectos y empresas que a lo mejor podrían aumentar la productividad de la economía. Así que esta es la trampa en la que se encuentra atrapada Japón. Por un lado, aún está el fantasma de la crisis de los 90 con todo lo que ello conllevó, y por otro lado también se ven atrapados por su demografía. Aunque este problema demográfico no es exclusivo de Japón, esto es algo que pasa a nivel global.
y hablaremos en un futuro con más detalle de esto. Y ahora una última pregunta. ¿Hasta cuándo estará esta situación? Pues se especula cuando ya la generación del baby boom se vaya, por cosas naturales, la pirámide poblacional volverá a estar relativamente normal. Pero hasta que eso no ocurra, Japón y otras tantas economías se verán atrapadas en este tipo de trampa. Así que este es el misterio del estancamiento japonés. ¿Conocíais ya lo que os he comentado en el vídeo? Dejádmelo en los comentarios. Y si os gusta el contenido, podéis suscribiros. También os agradecería el apoyo con un like y nos vemos en el próximo vídeo.